Sì, perché io che vedo adesso Wszystko zawolne. Jedno dara, jedno dara. Jeste bastante su archivo lo tienes tú, porque tiene cosas que no así. Digo, porque eso no debe desaparecer, sino que está muy Famiglia, Hola, ¿cómo estás? bien, encantada. Sobre el bombardeo de de empezar este acto es guardar un minuto de silencio por todas estas víctimas inocentes. Ahora lo primero que vamos a hacer es ver un documental que rememora aquel tiempo, aquella guerra que se llama Los desastres de la guerra, de Teresa Aranguren, que ha sido la periodista española que ha estado allí y ha cubierto para Telemadrid esa guerra, una de las pocas periodistas españolas presentes allí donde ocurrían las cosas. Y luego vamos a tener una charla con ella y con la profesora Laura Pérez Rastrilla sobre el significado de aquella guerra, lo que supuso para Serbia, para Europa, yo diría incluso para el mundo, porque ha sido en mucho sentido el prototipo de lo que luego iba a pasar en muchas regiones del mundo. Y a ver qué lecciones podemos extraer de todo ello. Nema više sunca.
Bueno, bienvenidos una vez más en nombre de la Asociación Cultural Cristiana Serbia Ivo Andrić. Tengo que decir que estoy muy contento de poder organizar este acto, aunque sea con un poco de retraso, porque lo suyo hubiera sido organizarlo en marzo, cuando empezó todo. Pero bueno, por unos problemas y otros no lo he podido hacer, pero yo no quería que acabara este año sin recordarlo, sin rememorarlo, aunque sea de esta manera tan modesta que hacemos aquí. Quiero agradecer sobre todo a Javier, director del centro, que nos ha cedido de espacio aquí y nos ha permitido ver esta película de Teresa y recordar gráficamente cómo fueron aquellos días. Si me permiten, voy a intentar ofrecer un poquito de contexto de lo que fue el bombardeo de Yugoslavia, la última guerra en el territorio yugoslavo cuando acabó el siglo XX, y lo que supuso para la población serbia, sobre todo el bombardeo hace 20 años. El día 24 de marzo de 1999, la OTAN comenzó el bombardeo de Yugoslavia sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, inmiscuyéndose de lleno para apoyar alguna parte en el conflicto, una parte que hasta hace bien poco ellos mismos consideraban terrorista. Durante 78 días, la aviación de la OTAN realizó 35.219 vuelos, lanzó más de 420.000 proyectiles y tiró 23.000 bombas y misiles. En concreto, fueron lanzados 280 misiles por parte de las fuerzas estadounidenses y 20 misiles desde los submarinos británicos. Los otros países participaron mucho menos. Se destruyeron o dañaron 89 fábricas, 128 edificios de uso industrial y de servicios, 120 instalaciones de energía eléctrica, 14 aeropuertos, 48 hospitales, 118 repetidores de radio y televisión, 82 puentes, 61 intersección de carreteras y túneles, 25 edificios de correos, 70 colegios, 18 guarderías, 9 facultades de distintas universidades, 35 iglesias y 29 monasterios y la embajada china. También se bombardeó autobuses, trenes y pabellones donde vivían los refugiados. Los responsables del bombardeo humanitario no tuvieron reparo ni ante las plantas químicas, algo que en su tiempo evitaba incluso Hitler, provocando así consecuencias equivalentes a los ataques químicos de los que tanto se habla en otros escenarios bélicos actuales. También usaron las armas prohibidas según la Convención de Ginebra, 37.000 bombas de racimo y las bombas con uranio empobrecido, las cuales contaminaron de manera irreparable el medio ambiente y aumentaron el número de enfermos de cáncer en toda Serbia y, paradójicamente, especialmente en Kosovo fue donde más las tiraron. Solo desde el año 1999 hasta el año 2004, el número de enfermos de cáncer de Serbia casi se dobló. Se tiraron en total, calculan, unas 15 toneladas de uranio empobrecido. El número total de víctimas todavía no se ha cuantificado con seguridad, pero según los datos verificados hasta ahora, hubo unos 2.500 muertos
y 6.000 civiles heridos, entre ellos 400 niños. También hubo 800 civiles desaparecidos, lo cual con toda seguridad ya significa muertos. Fue en esta guerra cuando el portavoz de la OTAN, Jamie Shea, por primera vez utilizó la tristemente célebre expresión daños colaterales. Los daños materiales excedieron unos 100.000 millones de dólares, según calculan. Con la llegada de la OTAN, unos 200.000 serbios, goranis, turcos, gitanos, ashkalis y otras etnias tuvieron que abandonar a Kosovo y muchos no han vuelto hasta hoy en día. Esta tendencia de monoetnificación de Kosovo continuó después. Así, en marzo del año 2004 fue cuando ocurrió el famoso pogrom de los serbios delante de las fuerzas de la ONU que no hicieron nada. Se expulsó a más de 4.000 serbios, gitanos y ashkalis. Se destruyó a 19 edificios de patrimonio cultural de primera categoría y 16 iglesias ortodoxas. Los perpetradores nunca fueron castigados, igual que los traficantes de órganos, miembros de la UCK. ¿Cómo viven los serbios? Para que ustedes se hagan una idea de cómo viven los serbios hoy en día en los enclaves, que son una especie de reservas indias, solo que no pueden abrir casinos. Casi hasta hace poco ni podían salir sin la escolta militar. Les recomiendo que vean la película Enclave, que fue la candidata serbia para los Oscar 2015, donde retrata la vida de la población serbia en esos enclaves. Es un caso único en toda Europa que viva gente prácticamente en reservas en su propio país. ¿Cuál es el balance? Hoy en día Kosovo parece ser menos multiétnico que nunca. Se vacía por igual de sus habitantes, ser serbios o albaneses, y el estatus, la solución al estatus no está a la vista, porque aunque Serbia ha hecho todo posible a llegar a un compromiso, pues la otra parte no muestra señales de hacer otro tanto, sino vamos cada vez más hacia una radicalización y falta de voluntad de encontrar un compromiso, sobre todo. Pues hasta ahí mi intervención. Ahora me gustaría que Teresa nos contara cómo fueron aquellos días y qué fue lo que más le impactó allí cuando estuvo con la esposa. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y viendo de nuevo este documental, pues inevitablemente le vienen a una todos los recuerdos de cómo fue aquello. El documental se realizó, por ejemplo, el texto lo escribí a mano a la luz de velas, porque ya me pescó cuando los bombardeos dejaron sin corriente eléctrica durante la mayor parte del tiempo la ciudad de Belgrado. Y luego se editó, se montó. Lo digo porque muchas veces he pensado, esto lo hubiera metido Kusturica en una película suya. Como en la productora donde normalmente editábamos las noticias, en el momento que empezaron los apagones, eso estropeaba las máquinas de edición. Entonces no podíamos editar allí. Y entonces fuimos con todo el material a un lugar donde, bueno, a la casa de Dragan, que era un mecánico de coches que tenía generador propio. Por eso podíamos editar allí. Y este documental está hecho en el cuarto de los niños, de la familia de Dragan, que parecía negro porque estaba siempre tignado de grasa. Era un mecánico de coches, un hombre encantador, y toda la familia.
con el micrófono puesto encima de la tabla de la plancha y la litera de los niños allí al lado. Y de vez en cuando el ama de casa venía y nos traía unos pastelitos, unas cosas así. Bueno, esto dice algo de en qué condiciones se vivía y vivió la población de las ciudades de Serbia, también algo en Montenegro, pero básicamente fue en Serbia, durante los 78 días de bombardeos y luego que vino después. De todo esto, yo este documental le quise titular Daños colaterales, que se ha dicho aquí. Lo que ocurre es que, bueno, quizá muchos de vosotros recordaréis cómo era el clima en ese momento de la opinión pública. Y mi televisión, que se portó muy valientemente porque me permitió seguir allí y al mandar las crónicas y hacer este documental, que no era nada fácil, le pareció demasiado ridículo. Y no le cambió por los desastres de la guerra, que también está desapropiado. Yo, de todo esto, todo lo que yo viví en Yugoslavia, que ya no existe, y hay que tenerlo presente, un país que ha desaparecido, me ha servido también como experiencia como europea. Porque yo, antes de este momento del año 99, había estado cuando todo empezó, en el año 91, también haciendo un documental para el programa 30 Minutos. Todo empezó, digo, porque fue cuando empezó la desintegración de Yugoslavia y a mí me enviaron porque iba a ser el referéndum de independencia de Croacia. Ahí, en ese momento, ya se veía lo que venía, lo que iba a ocurrir. Yo recuerdo haber entrevistado entonces al que era viceprimer ministro de la República Federal, que era croata, Goran Kazanovic, no me acuerdo cómo era el apellido, pero que hablaba un español estupendo, y cuando estaba anunciado el referéndum, y la situación era ya peligrosa en Croacia, especialmente en la zona de la Krajina, de población serbia de Croacia, y recuerdo que él me dijo: no, nosotros no podemos ni imaginarnos que Europa vaya a aceptar como interlocutor a otro gobierno que no sea el gobierno federal, quería decir un gobierno de una república separada de Yugoslavia. Eso es inimaginable. Y bien, todos sabemos lo que ocurrió después, y lo que ocurrió casi semanas después con el reconocimiento de la independencia de Croacia por parte de Alemania y el Vaticano, que fueron los primeros estados que lo reconocieron. Recuerdo esto porque creo que en todo el atroz drama que se desarrolló en Yugoslavia hubo factores internos, responsables internos y también responsables externos. Factores sin los que no hubiera ocurrido el drama en las dimensiones en las que ocurrió. Y cuando digo, y lo estoy diciendo en plural y muy conscientemente que es en plural, porque otro de los problemas que ocurrió con todo el drama que comienza en el 91, bueno, comienza un poco antes, pero en fin, empieza a ser visible al mundo a través del proceso de separación, desintegración de Yugoslavia, y culmina con los bombardeos de la OTAN sobre la población de Serbia. En todo ese proceso se produce también una triste complicidad de los medios de comunicación y los responsables políticos europeos, que elaboran un relato que oculta parte de la realidad. A veces la mejor manera de falsear los hechos es contar una parte solo. Ese modo de contar lo que estaba ocurriendo en lo que todavía era Yugoslavia básicamente consistió en situar unos malos a la altura de los nazis y unas víctimas en el resto. Los malos a la altura de los nazis eran Serbia, el resto eran víctimas. Para todo el que estaba allí, conocía un poco la realidad de la Yugoslavia de entonces, sabía que había muchas víctimas en todos los campos, en todos los bandos, y muchos verdugos en todos los bandos. Quien intentó matizar y decir eso fue silenciado.
y cuando no, condenado al ostracismo. También recordar ahora mismo cuál ha sido la peripecia vital que ha tenido que pasar el actual premio Nobel Peter Hanke. Pero no solo él. Yo recuerdo que desde la redacción de Telemadrid, en ese momento Telemadrid creo que era el único medio español que estaba contando algo de lo que suponían los bombardeos de la OTAN. Digo algo porque nunca puedes contar todo, pero yo sí tenía muy claro que mi misión, si estaba allí, era contar lo que hacían las bombas. Y me enviaron un artículo escrito por Regis Debray, que la había titulado en Le Monde, que era Carta al presidente de Francia. Regis Debray había ido a Kosovo para intentar ver qué es lo que estaba pasando durante los bombardeos. La imagen que se había transmitido a toda la opinión pública europea era que en Kosovo no quedaban albano-kosovares, que se había hecho una limpieza étnica tan eficaz, un genocidio tan eficaz, que no había. Y él sencillamente fue allí, conoció, habló con unos y con otros y escribió un artículo o una carta al presidente en el que decía: señor presidente, las cosas no son como nos las están contando, hay una situación atroz, hay una guerra civil atroz. Yo sostengo que lo que ocurrió en Yugoslavia fue una guerra civil, una guerra entre vecinos, entre parientes, porque algo que se ha intentado transmitir, y a mí me parece que es un mensaje erróneo, o eso que se llaman profecías autocumplidas, es que la desintegración de Yugoslavia era inevitable, porque era inevitable, o no podía ser, no era posible, que croatas y serbios viviesen juntos, estuvieran en el mismo país, que Bosnia, que eran musulmanes, croatas, serbios, que esa me cuesta decir etnicidad porque es la misma etnia, y además el mismo idioma, el de todos. Pero bueno, multicomunitario, multiconfesional, como se quiera, esa diversidad de la sociedad yugoslava, que eso era imposible de mantener. Y es falso, porque en Yugoslavia, yo lo recuerdo, y lo recuerdo en el año 91, quizá fue una de las escenas que más me impresionó, había gente que se sentía yugoslava, y había muchísimas familias mixtas, y había gente que había nacido en Belgrado y había estudiado en Zagreb. Lo que ocurre es que en todas las sociedades, más cuando es una sociedad compleja, se pueden fomentar los sentimientos, las emociones de odio, de rencor, el recuerdo de los agravios y las atrocidades vividas, y es evidente que en toda esa zona el recuerdo de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación nazi, es demasiado reciente, porque en términos de vida es anteayer, pero se puede incitar todo eso o se puede ir por el camino contrario. Lo que ocurrió en Yugoslavia es que los políticos, y digo los políticos serbios, políticos croatas, políticos bosnios, todos entraron en el juego de la exaltación nacionalista, excluyente. Y todos, en mi opinión, tienen la misma responsabilidad. No era Milosevic el único responsable. Estaba Franjo Tuđman, estaba Izetbegovic y muchos otros. Y en esos climas de efervescencia nacionalista, uno de los peligros, y de los peligros que ocurren siempre, no de los peligros, de los males que ocurren siempre, es que las voces conciliadoras, las voces más sensatas, las voces más que apelan a la razón, no a las emociones negativas, desaparecen, no tienen hueco, las anulan, las silencian. Y voy a poner solo dos ejemplos. En el 91, cuando empezaba todo a ponerse tan negro en Croacia, había no sé si alguno de vosotros quizá lo recuerde, había un presentador de televisión, no recuerdo el nombre, pero era conocidísimo, era un personaje público, que tenía un programa que empezaba por las noches, Buenas noches Yugoslavia. Empezaba siempre así, ya en Croacia, y estaba en la televisión de Croacia. Y ya estaba la situación como estaba, y él siguió diciendo Buenas noches Yugoslavia. Cuando estábamos nosotros allí, lo seguía diciendo.
2 días después de que yo escuchase eso y tenía pensado ir a entrevistarle, le echaron en la televisión. Y era un personaje famoso. Y todo esto forma parte de un entramado de complicidades que hay que recordar, porque creo que en el drama de Yugoslavia, y es un drama, y no creo que haya mejorado la vida de las gentes, ahora que ya no existe Yugoslavia. No creo que nada haya contribuido a mejorar la vida de las gentes, porque la separación y el sentimiento de injusticia y los sentimientos de odio hacia el otro no creo que estén superados. Y como europea creo que tenemos mucho que aprender en el sentido de no caer en lo mismo, no dejar que nos arrastren a nada similar, porque tenemos la suerte de haber vivido en Europa Occidental. Yo entonces lo pensaba, si Yugoslavia no hubiera estado en el este, a lo mejor no se hubiera permitido que ocurriese lo que ocurrió. Bien, pero nunca sabemos lo que puede ocurrir. Y de todo esto yo quiero resaltar, hay muchas otras cosas que uno puede aprender. Yo me vine también, siento un vínculo, lo tengo que decir, emocional fuerte con la ciudad de Belgrado, porque cuando uno convive durante un tiempo en situación tan dramática de los bombardeos con gente que a mí me produjo una cierta admiración el civismo que demostró la población. Yo muchas veces pensaba, esto de quedarse una ciudad como Belgrado a oscuras, fundido a negro, sin luz, esto si pasa en Nueva York, no habría saqueos de tiendas, no habría problemas y no hubo nada de eso, sino lo contrario, hubo movimientos solidarios, pues para ayudar a la viejecita que vivía en el octavo y que evidentemente sin ascensor no iba a poder bajar a hacer la compra, pues los vecinos le hacían la compra, le subían bien. Hubo un movimiento de apretar, de juntarse unos con otros para aguantar aquello. Y a mí esa visión que yo tuve del comportamiento cívico de la población me congratuló con el género humano. Pero al mismo tiempo soy muy consciente de que en Yugoslavia se desataron también las pasiones más atroces, más peligrosas y más crueles en el campo croata, en el campo serbio, en el campo bosnio. Y que por eso es importante recuperar la verdad. La verdad es algo que importa. Y en el relato que se hizo de lo que estaba ocurriendo en Yugoslavia, la verdad no importó nada. Importó solo aquello que podía justificar bombardear Yugoslavia. Lo voy a dejar ahí porque también me imagino que muchos ya sabéis datos de cómo fueron las conversaciones de Rambouillet y de París, etc. Pero básicamente yo creo que hubo actitudes criminales en el interior y en el exterior. Y todo eso contribuyó a un drama del que todavía hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias. Sí, gracias, Teresa. Bueno, muchas gracias, Teresa. Entonces, ¿usted cree que lo decisivo fue el factor externo que en cuanto Yugoslavia empezó a tener problemas internos se metió y exacerbó la situación de alguna manera, que fue lo decisivo para que todo acabara así al final con bombas? Yo no sé si fue lo decisivo, pero fue necesario. Fue lo que hizo que se terminase y lo que fomentó también la atroz guerra civil interna, porque claro, el bombardeo de la OTAN es el último episodio de un drama que primero ocurre entre ex-yugoslavos, o como lo queramos decir, entre las comunidades de allí. Pero si no hubiera habido la complicidad externa, no sé, para decirlo de otro modo,
si no se hubieran roto las reglas del juego, es decir, la legalidad internacional, inmediatamente y tan fácilmente, y si Europa hubiera mantenido una firmeza de respeto de la legalidad, no creo que se hubiera producido todo lo que ocurrió después. A lo mejor se había terminado la desintegración de Yugoslavia, no sé, porque ya la situación estaba muy enconada, pero no hubiera sido así. Se hubiera forzado el pacto, se hubiera forzado la necesidad de un pacto, porque a un Estado lo más grave que le puede pasar es que se le separen territorios. Eso es muy bien, yo lo estoy diciendo sabiendo dónde lo digo, en España. Es algo grave eso. Y hacerlo a las bravas, pues es todavía más grave. Y creo que si la actitud de Europa, y hay que recordar siempre que se bombardeó Yugoslavia sin autorización, sin resolución que amparase esa acción de Naciones Unidas, es decir, ilegalmente, y que había que ocultar lo que significaba el bombardeo de Yugoslavia. Por eso la gente no sabía. Era un bombardeo humanitario, es que a veces el lenguaje que hemos inventado es curioso. Entonces, había toda una política de ocultamiento, y yo recuerdo que tenía compañeros de televisiones europeas, en concreto un compañero de la televisión pública holandesa, que cuando enviamos las crónicas en la misma productora, montábamos en la misma productora y las enviábamos a la vez. Y la crónica que yo hice del bombardeo del autobús de Luchane, que aparecen imágenes aquí, ¿la habéis visto? Él me dijo, ¿pero tú puedes enviar eso? Yo tengo prohibido de la redacción enviar un solo cadáver que no esté tapado con una manta. Y mejor que no envíe cadáveres. Es decir, que no se vea lo que las bombas hacen. Y no sé si te he contestado porque me he ido por las ramas seguramente. Sí, gracias, sí, ¿no? Coincido plenamente con lo que pasó en Yugoslavia, con la disolución de las repúblicas, primero Croacia y Eslovenia y luego Bosnia, la manera precipitada en que se ha hecho eso sin haber previamente llegado a acuerdos con sus respectivas minorías, solo pudo significar la guerra. Eso fue una tragedia. Primero se dijo que las fronteras eran inamovibles, que no se podían cambiar, que daba igual como que podemos respetar o no, puede ser el principio de la legalidad internacional. Sin embargo, ese mismo principio se violó en el caso de Kosovo, porque en Kosovo sí se pudieron cambiar las fronteras. Entonces, ¿qué hay de común en todo esto? Los serbios, porque solo cuando se trata de los serbios nada vale, ningún principio. Solo se puede hacer con ellos lo que no se hace con otros. Aquí las fronteras son inviolables, allí sí son violables porque se trata de Serbia. Eso es la injusticia tremenda que se ha hecho a nuestro país y a nuestro bolsillo. Pero, sin embargo, creo yo que todo esto no hubiera sido posible. Aquí tengo una cita de una periodista que dice: antes de lanzar misiles, lanzaron relatos. Antes de tirar bombas, tiraban las ideas. Antes de invadir, hicieron propaganda. Antes de las matanzas, está la manipulación. Yo creo que lo decisivo en este caso, y es un caso paradigmático, único en el mundo, en la historia reciente mundial, de cómo la propaganda puede tergiversar los hechos, la realidad, lo que pasa en el terreno, la verdad de un área geográfica y tal. En ese sentido, pues Laura quizá nos podría decir algo más. Bueno, voy a explicar primero por qué estoy aquí. Yo soy investigadora en propaganda de guerra, en técnicas y estrategias de comunicación, en situaciones de conflicto armado, y me he centrado sobre todo en investigar los medios occidentales en ese tipo de situaciones, es decir, cómo cubren
de los conflictos armados, pero también estudio los discursos y las narrativas de organizaciones internacionales, de estados, es decir, también trabajo con discursos oficiales. Y comencé a estudiar el caso del bombardeo sobre Yugoslavia. Llamó mi atención precisamente porque no llamaba la atención de nadie. Recuerdo en la universidad que era un capítulo que siempre se lo saltaban los profesores, a veces porque era demasiado complicado, todo el proceso de la desintegración de Yugoslavia, y nadie entendía muy bien en qué había consistido aquello, así que era un capítulo que siempre se saltaban. Y en ocasiones, precisamente en relación a algo que habéis mencionado, que es la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en algunos casos creo que era aposta, que eran muy conscientes de que se saltaban ese capítulo, porque recuerdo que se mencionaba mucho pues, la guerra de Irak, ¿no? de 2003, como el paradigma de un momento bueno, pues, que había sacudido los cimientos de nuestra comunidad internacional, aquella que habíamos creado después de la Segunda Guerra Mundial, y a mí me llamaba la atención que nunca se citara este episodio, que además era especialmente relevante porque había intervenido una organización regional de carácter militar, lo había hecho además, era la primera operación de ataque de esta organización. Así que bueno, comencé a estudiar este tema y me encontré cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, pues el hecho de que se abrieran telediarios, aparecieran portadas sin ningún tipo de reparo con información que era abiertamente falsa, pero además información, pues por ponerles algún ejemplo que creo que lo puede ilustrar mucho mejor, se abrieron telediarios anunciando el asesinato de Ibrahim Rugova o de Beton Surroy, es decir, situaciones tan graves como el asesinato de representantes políticos de la comunidad albano-kosovar muy relevantes. Es decir, ¿cómo es posible? Yo me preguntaba cómo es posible que un periodista esté dispuesto a jugarse su carrera, ¿no? Porque yo como estudiante de periodismo, para mí publicar una noticia de tal gravedad siendo falsa suponía jugarse la carrera, o cuando era tan fácil como comprobar si esas personas seguían vivas, porque eran personajes públicos de fácil acceso, además sí, a las pocas horas. O otro caso, el caso del campo de concentración en el estadio de Pristina. Esto también abrió telediarios, abrió portadas de periódico, y fue tan sencillo como desplazarse hasta el estadio de Pristina. Lo hicieron dos periodistas franceses, además lo hicieron en el mismo día. Esta noticia creo que se dio por la mañana, comenzó a insinuarse, y por la tarde estos dos periodistas ya habían llegado a Pristina, comprobaron que el estadio estaba vacío, que no había ningún tipo de cárcel ni de campo de concentración. Y aún así estas noticias, que esto también es un indicativo de lo que ocurrió, una vez que se habían desmentido por algunos periodistas que se habían atrevido a comprobar si aquella información era falsa o no, muchos medios de comunicación seguían reproduciéndolas, es decir, ya no solo lo desmintieron, sino que a lo mejor teníamos en Francia algún periódico, como no sé, Libération, por ejemplo, hizo un buen trabajo en este sentido, desmintiendo noticias que eran ya accesibles para todos. En otros medios, en concreto, yo conozco el caso español porque es el que estudié, seguían reproduciéndose como noticias, como desinformación, como noticias abiertamente falsas. Bien, pues después de hacer todo ese trabajo que quedó reflejado en mi tesis doctoral, en estos momentos me obsesiona mucho por qué se hizo aquello, por qué los medios de comunicación, por qué los periodistas se comportaron de aquella manera. Bien, para la tesis doctoral entrevisté a muchísimos periodistas, entre ellos me reuní con Teresa hace ya 5 o 6 años, intenté entrevistar a todos los periodistas españoles que habían cubierto la guerra de algún modo u otro, que habían participado en la elaboración de ese relato, no sé, por citarles alguno. Estuvo Alfonso Rojo, Germán Terz, Pau Caudige, José Antonio Guardiola, que más Enrique Juliana también estuvo en la zona,
bueno, así a una treintena de periodistas. Hablé también con algunos periodistas extranjeros, aprovechando que tenía acceso a ellos, sobre todo por comparar las situaciones que habían vivido. Y aunque en ese momento yo no tenía pensado trabajar en esto, fue algo que apareció después, el preguntarme por qué ocurrió aquello, por qué se contó esta guerra de aquella manera. Y además había sido, tengo que decir que fue de una manera muy unidireccional. El reportaje que hemos visto de Teresa fue realmente excepcional. Era muy difícil encontrar relatos que mostraran esa otra parte del conflicto armado. Hubo muy pocas voces que aparecieran en los medios de comunicación que contaban otra parte de lo que estaba ocurriendo. Yo en aquellas entrevistas bueno, ya les pregunté por algunas cuestiones que tenían relación con esto y que me han permitido ahora descartar razones e intentar perfilar algo más concreto. Obviamente se trataba de un escenario de conflicto armado. Todos compartían el hecho de que en esa situación es difícil acceder a la información, se tarda más tiempo. Sin embargo, precisamente la guerra de Kosovo y especialmente el bombardeo se caracterizó por la cantidad de información que había. Teresa no era la única que estaba en Belgrado, había otros muchos periodistas con los que se mantenía contacto habitualmente, a los que simplemente se les podía llamar para comprobar algunas noticias sobre lo que estaba ocurriendo en Belgrado. O, por ejemplo, los desplazamientos. Eran relativamente sencillos en el sentido de que en menos de 48 horas prácticamente se podía comprobar todo, con lo cual esa cuestión, ese obstáculo no parecía que hubiera sido determinante en la publicación de este tipo de noticias falsas o de cuestiones tergiversadas. Yo también pregunté a los periodistas en su momento si habían recibido presión por parte de sus medios de comunicación para que modificaran la información o publicaran información abiertamente falsa. Y todos lo negaron, pero además fueron muy rotundos, todos los españoles. Es verdad que en el caso de dos periodistas que trabajaban para medios extranjeros, sí que me dijeron que les habían prohibido publicar determinada información y que les habían vetado pues el envío de determinados reportajes. Y entonces, al faltar esos dos elementos, esos dos factores que pueden ser explicativos de lo que estaba ocurriendo, lo único que me quedó fue la ideología, fue la simpatía ideológica con uno de los bandos. Porque lo que había ocurrido era que cualquier cosa, cualquier información que procediera de la OTAN era aceptada sin ningún tipo de cuestionamiento, sin tener en cuenta que la OTAN estaba haciendo su trabajo porque su objetivo pues fuera el que fuera. Yo no me lo cuestionaba en mi investigación, pero es que lo que era algo evidente es que la OTAN era parte del conflicto, era un bando en el conflicto. Y cuando tú eres un informador y te encuentras ante esa situación, tú no puedes aliarte con uno de los bandos en conflicto. Y cualquier tipo de información que recibas, por muy sofisticado que parezca, por muchas pantallas y mapas que te pongan, tu trabajo es comprobar si la información es verdadera. Porque es así, si no estás cometiendo una negligencia periodística. Y su objetivo para lograr la independencia de Kosovo, que era el objetivo de ese movimiento secesionista. Esto se publicó en un libro, el libro estaba en francés, es decir, no es que estuviera en suajili, esto estaba disponible cuando el bombardeo se inicia y sin embargo a la comunidad albano-kosovar se le presentó simplemente como víctima, como si no fuera un sujeto activo en contra de los propios deseos y del propio movimiento albano-kosovar. Es decir, la omisión de información llegó hasta ese punto. Y recuerdo también que había algunos reportajes muy interesantes en ese sentido sobre cómo pues, los albano-kosovares hacían determinadas declaraciones y en cierto momento se cortaban, ¿no? Simplemente aparecía esa parte de víctima, bueno, me han hecho moverme de mi territorio, pero claro, es que yo lo que quiero es conseguir determinados objetivos políticos que yo no los cuestiono, pero llamo la atención sobre el hecho de que no aparecieran, de que no se reflejaran, por ejemplo, en los medios de comunicación españoles, ¿no? Bien, pues
no sé si... Bueno, a mí me gustaría, porque es que claro, me ha encantado lo que has mencionado. Antes de entrar, yo recordaba cuando se dio la noticia del asesinato de Ibrahim Rugova a manos de paramilitares serbios o de policía serbia, ya no me acuerdo qué es lo que se dijo, que fue primera, además de abrir telediarios, primera del país, bueno, del periódico El País. Sí, y a las pocas horas, claro, las agencias empezaron a dar la noticia que Rugova había dicho que no le había asesinado a nadie porque estaba vivo y que lo que ocurría es que había ido a Belgrado a entrevistarse con Milosevic. No estaba en su casa de Kosovo porque había ido a Belgrado. Bien, yo recuerdo haber esperado, bueno, mañana, esto será también primera. En la información del País no veía ni un ladillo, lo que llamamos en periodismo ladillos, es decir, en una crónica larga, eso que está resaltado un poquito, como encabezando un párrafo. Nada. Y creo que una de las desgracias también colateral, eso sí que fue un daño colateral, la degradación del periodismo se aceleró en la cobertura de la guerra de Yugoslavia, de los bombardeos, y no solo de los bombardeos, también en lo anterior, en este sentido de ocultar datos. Has hecho la pregunta que yo creo que mantenemos sin respuesta. ¿Por qué se confabuló tan fácilmente la profesión? ¿Por qué fue tan fácil llevar a la profesión periodística a ese terreno? Yo la verdad no tengo la respuesta, pero imagino que tiene que ver, tú has dicho, la ideología, las simpatías y los intereses estratégicos en ese momento. No hemos mencionado a Estados Unidos, pero tiene un papel muy importante. Yo voy solo recordando cosas que... Recuerdo las conversaciones de Rambouillet previas a los bombardeos en las que se intentaba llegar a un acuerdo para evitar los bombardeos. Y recuerdo que nada más terminar las conversaciones hubo una rueda de prensa con el ministro de Exteriores británico, que era Dominic Cook, el francés Bedrin, no me acuerdo quién era, no estaba Estados Unidos. Y estaban sonrientes, como dicen, con aire de lo hemos logrado. Lo que explicaron en esa rueda de prensa es que la parte, no era serbia, la parte yugoslava, había aceptado lo más importante y que solo quedaba que la parte albanesa diese el visto bueno. O sea, habían conseguido convencer, digamos, a la parte que se presentaba como dura. Y al mismo tiempo que estaba esa rueda de prensa, Madeleine Albright estaba dando otra rueda de prensa no con Rugova, que desapareció ya a partir de entonces, sino con los dirigentes del UCK a cada lado, diciendo que era inaceptable lo que se había... y que era lo que... Bueno, en esa rueda de prensa, en un momento, en una parte, un periodista le pescó un comentario que salió, que se publicó, de Madeleine Albright diciendo: no podemos bombardear a los serbios porque los albaneses no acepten. Eso se publicó, es de las pocas cosas que se publicó. Pero, ¿cuáles eran las condiciones que se le pusieron a la parte yugoslava en ese momento? Pues unas que no pudiera aceptar, lo cual te lleva a la conclusión de que el bombardeo estaba decidido desde hacía tiempo. Y luego la estrategia de llevar el relato, llevar a los medios de comunicación cuando digo que no podía aceptar, porque era, entre otras cosas, que hubiera tropas de la OTAN por todo el territorio de Yugoslavia. O sea, ningún gobierno con un mínimo de sentido de soberanía puede aceptar eso, o sea, el gobierno que sea, ¿no? Y esa decisión estaba tomada, y estaba tomada, creo, por intereses de tipo geoestratégico. Y ahí tiene mucho que ver la intervención de Estados Unidos. Porque creo que si hubiera sido solo la parte europea, como se vio en Rambouillet, pues se hubiera llegado a un tipo de entente. No sé hasta qué punto hubiera sido suficiente. Pero en ese momento Estados Unidos no quería eso. Quería bombardear. Bueno, entre otras, no sé los motivos, pero creo que respondía a una estrategia. En ese caso era paradigmático el caso de Racha desde el punto de vista de la manipulación mediática, ¿no? Todo lo que pasó allí, no sé si... Yo creo que a lo mejor el público que nos quiere sí, ya sí. no podemos decir cosas. Sí, pasamos de la pregunta. Sí. Es que me parece que sí. Sí.
Ah, está bien. Bueno, que yo solo quería comentar que aparte de los factores que se han señalado muy pertinentes, ha crecido en los últimos tiempos, junto con el crecimiento del poder simbólico y militar, pero sobre todo simbólico de Estados Unidos, una especie de puritanismo de la identidad que es furiosamente anticomunitario y que, como no tiene ningún tipo de fe en las relaciones humanas no marcadas por los signos de identidad religiosos, étnicos, culturales, etc., pues se dedica sencillamente a balcanizar el mundo, que es por otra parte el origen mismo de Estados Unidos. Entonces, creo que una de las explicaciones de por qué la prensa, sin específicas presiones policiales, obedece a la iniciativa militar de turno, es porque también el sistema informativo, la espontaneidad informativa, no cree en la existencia y en lo comunitario, y sí en los signos identitarios. Entonces, esto ha conseguido que se ensayase genialmente, aprovechando la debilidad de Rusia, entonces, pues un modelo que se sigue practicando en todas partes. Es decir, mencionaba Teresa que España no es ajena a este experimento, ya veremos en qué termina, pero medio mundo está un poco sometido a este experimento de balcanización, según el cual, pues en realidad, pues las poblaciones pierden el humus comunitario que las sustentaba, que sostenía incluso vínculos por encima de las barreras ideológicas, religiosas, étnicas y demás, y todo consiste en conseguir poner en marcha una dialéctica infernal de individuos y pueblos aislados y la comunicación por encima, manteniendo el negocio del espectáculo global. Entonces creo que en ese sentido el Balcán fue un ensayo satánico y casi, por así decirlo, inimputable, una espontaneidad occidental terrible que amenaza con romper todos los vínculos comunitarios. ¿Qué se hizo en Irak? ¿Qué se intentó en Siria? Pues lo mismo, una limpieza étnica y religiosa, según la cual pues un Estado potente y que de cierto modo amenaza la hegemonía única que se pretende, pues intentar llevarlo a la edad de piedra. Y solo quizás, entre otras cosas, la posibilidad de que haya estados distintos, potencias maléficas distintas a la potencia maléfica principal, que es Estados Unidos, Rusia en este caso, y quizás China, ha parado este proceso, que tiene una terrible carga de espontaneidad. Yo recuerdo en El País, que era hasta entonces mi periódico, que tuvo una postura absolutamente perversa en el asunto. Claro, había tantas páginas envenenadas con la película de vaqueros que se rodó, que cuando llegabas a un artículo distinto en la página 18, era ya incomprensible. Y llegabas con tal tan en la cabeza que hacía incomprensible los matices. Pero esto, ya digo, obedece a un puritanismo norteño que no ha parado y sigue infiltrándose en nuestros tejidos. Y la prensa, como término medio, es parte de esto. Hola, muchas gracias por la participación, muchas gracias Prokofiev, Teresa, Laura, por poner de manifiesto algo que está oculto. Es decir, está oculto. Hace 20 años pasó, pero también entonces no estaba oculto, estaba, digamos, publicitado solo una parte. Es decir, como se ha comentado anteriormente, se hizo una división maniquea de buenos y malos, y entonces solamente los buenos eran muy buenos, los malos eran muy malos, y no había ningún término medio. La información, como ha puesto de manifiesto Laura, a la que le agradezco que haya investigado este tema, pues claramente no existía. Y también muchas gracias, Teresa, por poner a mí me ha costado aplaudir realmente, porque cuesta aplaudir un documental como este, en el que ves la verdad. Que si tú puedes aplaudir una película. Yo me recuerdo otro documental también como Shoah, que
que son 10 horas de documental, y en el que el autor Claude Lanzmann decía que él no podía hacer una película del Holocausto porque él ponía de manifiesto lo que era. No cabe hacer una película. Pero es que estas imágenes que tú has puesto, Teresa, en este documental, sencillamente no se vieron. No se vieron directamente. Pero se vieron en Telemadrid, es decir, el honor de esa televisión pequeñita. Bueno, pequeñita, al agradecerlo Si a... hubiera sido grande, a lo mejor no me hubieran dejado. Se me oye. Y realmente, pues yo te animo a que, aprovechando en 20 años ha cambiado mucho, ahora todo se mueve por redes sociales, se mueve todo por internet, pues que subas el documental. Yo lo estuve buscando, no lo he podido encontrar, no sé si está disponible, está ya subido, quiero decir, y mantengamos, por lo menos, digamos que algo pasó y efectivamente estamos viviendo, como ha dicho alguien antes, estamos viviendo de lo que pasó entonces. El término no existía, pero hoy existe, son las fake news, es decir, tú lo has comentado sin utilizar esa expresión, tú lo has comentado, es decir, que es la peor mentira, y probablemente Laura lo ha investigado también, es contar solo una parte de lo que ocurre. Entonces automáticamente, eso espero que me entiendan realmente, es la manipulación total. Entonces no existía ese término, pero hoy está plenamente vigente. Y efectivamente también, no lo sé, confluyen una serie de factores que probablemente ahí están y no sabemos si volverán a aparecer. De nuevo, gracias por todo. ¿Alguien más? Hay que subirlo y hay que ponerle daños colaterales. ¿Verdad que es el título? Sí, es el título que yo tenía. Bueno, no hay más preguntas. Sí. Buenas noches. ¿Cómo señora Teresa y señora la profesora ve la situación de los medios de comunicación hoy? Y usted dijo que hubo una degradación de los medios. ¿Usted cree que empezó la degradación en aquella época o solo a algunos periodistas se les dieron cuenta de eso? Quiero decir que la degradación, según usted, siguió, o hoy la situación es peor, y si pueden comentar las dos, cómo influyen los medios, internet y nuevas tecnologías y todo eso, y a lo mejor la situación en la política global, si eso puede influir. A lo mejor se ha descentralizado todo, y si eso en general, ¿cómo ve la situación hoy con respecto a aquella época? Bueno, yo creo que en esa década, la de los 90, al menos en lo que es la información, la que yo me he movido siempre, internacional, comienza un proceso que es de degradación del periodismo en la medida de que está muy al servicio de los intereses estratégicos. Me explico. Para mí hay un punto claro, que es la primera guerra del Golfo, la del 91, que si recordáis, los que podéis recordar imágenes de entonces, lo único que vimos de aquello fue el cielo de Bagdad iluminado en verde como una verbena. Y no tenemos ninguna imagen de lo que ocurrió allí donde caen las bombas. Eso empezó ahí, además de la campaña previa de preparación del escenario mediático para justificar, porque ahí sí hubo aval de Naciones Unidas, lo cual, no, en mi opinión, no quiere decir que sea un aval justo. Hubo todo un proceso también de manipulación de los medios y se mintió mucho. Luego se ha sabido, pues qué sé yo, desde la fotografía de aquella especie de patito, el cormorán untado de petróleo porque Saddam Hussein, y luego pues eso provenía de un petrolero que años antes había hundido las costas de Bretaña. Cosas de ese tipo que fueron importantes para convencer a la opinión pública, empezaron entonces.
Yo creo que ese proceso ha continuado y que en el tema de Yugoslavia se perfeccionó mucho. Porque la manipulación mediática y la creación de un escenario bélico que justificase los bombardeos, en el caso de Yugoslavia fue totalizador, es que cogió a casi todos los medios. Y las excepciones son muy pocas. Claro que hubo periodistas aislados, los que ha mencionado ella. Yo he mencionado, no lo he mencionado aquí, lo he mencionado antes, ¿no? Bueno, Regis Debray, por ejemplo, se fue a Kosovo para ver lo que estaba pasando en Kosovo durante los bombardeos y escribió un artículo que era carta al señor presidente, carta a Mitterrand, diciendo: señor, no es lo que nos están contando, es algo atroz, pero no es eso, ¿no? ¿Qué pasó con esas voces así? Robert Fisk, otro, que también desmentía todo eso. Pues se silenciaron o se crucificaron. Yo recuerdo nuevamente a Peter Hanke. Entonces, el que se salía del carril lo tenía muy difícil. Y eso empieza ahí, y evidentemente es un proceso que no ha terminado, pero han cambiado mucho las cosas. Yo cuando estaba en Belgrado, existía internet, pero es que no tenía internet y no había redes sociales, y yo no tenía ninguna posibilidad de manejarme en internet tal como andaban. Eso, en estos pocos años, ¿cómo ha cambiado? Ahora tenemos, creo, ese peligro de someterse a los intereses gubernamentales o geoestratégicos, o a la visión occidental etnocéntrica que no ve al otro claramente. Eso existía ya entonces y ha ido a más. Pero ahora hay otro fenómeno que es el de las redes sociales, que ha traído otros problemas vinculados a esto y que hace más complicado todo. Yo me imagino que de eso Laura podrá decir algo más. Yo creo que ahora las posibilidades de manipulación son mayores. O sea, contrariamente puede parecer, se democratiza la información, porque cualquiera con un móvil puede ir y subir eso. Bien, pero al perderse los controles que supuestamente el periodista debe tener, que es identificar la fuente, comprobar el dato, las posibilidades de crear un estado de opinión simplemente invadiendo la esfera de las redes sociales está hecho, y de hecho sabemos que se hace, ¿no? ¿Cómo frenar eso? Encontrar medios de que eso no se convierta, pues la verdad es que yo no lo sé. Más allá de lanzar constantemente la alerta, debemos crear también consumidores de medios de comunicación con capacidad crítica. O sea, poder detectar. Y hay algunos, digamos, mecanismos para detectar la noticia falsa del bulo o la manipulación, hay algunos. Pero ahora mismo vivimos en un momento en el que se ha llegado al punto, yo antes he dicho la verdad importa, pero es que la dinámica en la que estamos es la de que la verdad no importa. Por eso se pone tan de moda un término como relato. Bueno, está muy bien lo del relato, pero eso ha sido siempre como contar las cosas, ¿no? Entonces, de repente el relato se convierte en algo que es más importante que los hechos, que la realidad, sustituye a la realidad. Y cuando eso se empieza a aceptar como válido, pues estamos en un terreno que yo no sé ni cómo manejarlo. Bueno, yo comparto con Teresa también que el bombardeo de Yugoslavia fue como un pico, ¿no?, en el uso de los medios de comunicación. Me venía ahora a la mente también otra cuestión que a mí me sorprendió mucho, que fue que nuestra televisión pública todos los días conectaba en directo con la rueda de prensa de JNC en la OTAN, en los cuarteles generales de la OTAN. Y además se hacía de una manera que era muy eficiente, porque se hacía al finalizar el telediario. Es decir, esto era un cálculo que se había hecho en la OTAN. Entonces la rueda de prensa se emitía cuando empezaban la mayoría de los telediarios o cuando terminaban en Europa. Después se hizo otra a las 5 de la tarde, creo, para que coincidieran también con Estados Unidos. Entonces los telediarios de Televisión Española de las 3 de la tarde cerraban después de los deportes con 5 minutos, con lo que estuviera hablando allí en ese momento el portavoz o los representantes de la OTAN. Y recuerdo la entrevista con Jamie Sea, con el que también hablé para la tesis, y claro, me decía, es que era perfecto,
porque no teníamos intermediarios, nuestro mensaje llegaba directamente. Entonces es el sueño de cualquier entidad, de cualquier organización internacional, no tener intermediarios. Entonces hasta ese punto se llegó en este episodio. Pero sí, de algún modo fue como una especie de laboratorio, ¿no? De ver si funcionaban determinadas técnicas muy extremas. Recuerdo el caso de un periodista de la BBC, no sé si era Paul Watson, no sé si quiero... Sí, pero estaba envenenado. Que llegó a amenazarle el primer ministro, ¿no? Se debatió en el Parlamento británico el caso, porque, bueno, es un periodista, mandaba crónicas en las que no cuadraba con el relato. Era la BBC, ¿no? Era la BBC, sí, yo estuve con él. Y claro, era un castigo ejemplarizante, es decir, lo que le ocurrió, la demonización de él era pues eso, explicarle un poco que se estaba saliendo de la vía correcta y servía como ejemplo para el resto de periodistas. Si os pasáis, os puede pasar esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, se inicia una época también de mucha autocensura. Yo creo que hay mucha parte de eso, pero sí que comparto también con el compañero periodista Ignacio, creo que te llamabas, ¿no? Que ideológicamente estamos en un momento muy especialmente complicado, donde vamos todos en una dirección. En mi opinión, las redes sociales no han mejorado esto, porque creo que los que emiten los mensajes siguen siendo los mismos, siguen siendo las grandes agencias las que dominan el relato de los hechos, las noticias que se cuentan, lo que no se cuenta. Creo que son los que siguen dominando esos espacios. Y no sé si ese equilibrio multipolar puede ayudar en algo, pero sin duda esa ideología individualista, donde sí, lo comunitario desaparece, creo que domina y que es mucho más fuerte que en épocas anteriores. Pero bueno, igual tengo una visión muy pesimista, ¿no? No manejo datos para decir esto, es una percepción que tengo personalmente. Solo dos cositas. Una, que desde la guerra de Vietnam Estados Unidos no permite que haya un aparato informativo independiente, porque les costó la guerra. Pero aquella imagen de la niña ardiendo, quemada por napalm, pues provocó que miles de norteamericanos, incluso conservadores, se horrorizasen de lo que estaban haciendo. Primera cuestión, el periodismo está empotrado en toda guerra justa en el aparato militar. Y después otra cuestión más grave todavía. Occidente, que sufre un profundo malestar porque hemos acabado con la vida entre nosotros, tiene en la información el mecanismo de blanqueo anímico que nos permite ver que al otro le va peor todavía. Eso es lo que explica que las redes no hayan significado un cambio significativo en las noticias que tenemos sobre Siria, México, Bolivia, etc. ¿Por qué? Porque en cierto modo hay una especie de complicidad implícita en la mentalidad occidental para solo resaltar la vertiente satánica del otro. Y la información, en cierto modo, está espontáneamente, eso es terrible, al servicio, aparte de los mecanismos de controles policiales y militares, al servicio de este dispositivo de blanqueo. Después del telediario, las dudas sobre mí disminuyen radicalmente. ¿Por qué? Porque he visto tal cantidad de errores en 20 minutos de noticias que mi vida automáticamente es normal. Bueno, solo, sí, lo que has dicho de Vietnam es importante. Yo siempre he destacado que sabemos más de la guerra de Vietnam, que se transmitió básicamente por la prensa escrita, que de la primera guerra del Golfo del 91, que mencionaba antes. Que no sabemos casi nada de lo que ocurrió en tierra. Y fue una guerra de televisiones. O sea, lo importante eran las televisiones. Y ahí también se ha creado un mecanismo. Yo he trabajado casi también en prensa escrita, pero básicamente en televisión. Pero la televisión tiene un elemento un poco perjudicial y contagioso, porque en televisión se entra en la dinámica de buscar que el espectador sienta que está aquí y ahora, ahí, donde están ocurriendo las cosas. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en la primera guerra del Golfo yo estaba en Jerusalén. Entonces todo lo que se pedía era salir en directo desde una terraza para decir el misil vendrá por acá y el Patriot era un absurdo, o sea, pero se quería eso. No contar, por ejemplo, pues lo que estaba ocurriendo en los territorios palestinos ocupados, que estaban
cerrados a cal y canto y estaba muriendo gente. Pues, claro, eso no interesaba. Entonces esta idea de asistir en vivo y en directo que la televisión impone, lo que impone es un modo de contar que no pretende explicar, dar datos, dar claves, sino pretende impactar solo, impactar momentáneamente y elimina la capacidad de reflexión o de análisis. No, adelante. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no, pues nada más agradecer a Teresa y a Laura lo que han compartido con nosotros y las explicaciones que nos han dado sobre este fenómeno tan paradigmático como fue el bombardeo de Yugoslavia, el bombardeo de Serbia. Y bueno, creo que los dos merecen un aplauso. Muchas gracias a todos por venir. Blagosloven da si, brate, slavu Božju pamti, milost primi. Blagoslovena da si, sestro, u miru ostaj mi. Sve što si sanjao, u njoj si našao, pored srca sa sobom poneo. Sve što si voleo, tamo te čekalo, znamenje sveto u zemlju pilo. Beli anđele, baci strele pravedne, da bližnji svoga zavoli. Mirnih carnica, da se nebo odmori, sve nas manje ostaje. Srti se molitve i duše zemlje jedine. Mi smo svi rođeni pod zlatnim suncem Srbije. Srti se, Gospode, duše majke jedine. Mi smo svi rođeni pod zlatnim suncem Srbije. Sve što si tražio, u njoj si otkrio, u duši zvona sa sobom poneo. Sve što si ljubio, tamo je cvetalo, mirise sreća na dlanu nosio. Kao hrast stojiš sam, pleteš grane vekovne, okreni lice sudbino. Nek se nemiš čuje glas, govori Srbijo, nijedan ostavljen biti neće. Srti se molitve i naše zemlje